Buenos días, jóvenes. Buen día, ingeniera. Buenos días, ingeniero. Ok, Días, ingeniera. hola, jóvenes. Tenía unos problemas con la máquina, pero ya estoy bien. Ok, ahora nos toca el tema número 2. No se olviden poner en el chat su nombre o buenos días para comenzar la asistencia. Eh, Nuestro segundo tema continúa con lo que estuvimos viendo la clase anterior, ¿no? Anteriormente habíamos visto una introducción a la informática, que era el concepto de la informática, la composición de la herramienta principal, que era la computadora, que básicamente ahí podíamos distinguir a lo que es hardware y software, y justamente estuvimos hablando un poquito de ambos. Sin embargo, quedamos que en este segundo tema vamos a especificar un poquito más lo que es el hardware de computador. La idea es tener elementos básicos más que estudiar al hardware completamente, porque esto es todo un área muy grande, ¿ya? Entonces, bueno, vale tener los conceptos básicos en memoria, eh, poder valorar también las características de hardware de un computador. El objetivo es que podamos determinar qué tipo de computador es el que tenemos enfrente, para poder hacer una discriminación o distinción de uno con otro, ¿no? Porque en el mercado, por ejemplo, nos ofrecen diferentes precios, diferentes marcas, pero siempre estamos con la duda de cuál es el más adecuado para uno. Los conceptos básicos que vamos a tener acá les va a ayudar para que puedan comprender mejor, y obviamente esto necesita que también vayan a la literatura y pues ahonden los conceptos para que los tengan más claros, ¿ya? Bueno, hardware es la parte física y tangible de la computadora. Principalmente está compuesta de cuatro elementos. Esos son básicamente, acá lo vamos a ir tiqueando. Ok. Estamos hablando del procesador, que es lo que llamamos cerebro del computador. Acá está haciendo alusión a un plural porque existen computadores con más de un procesador. En personales, si no me equivoco, Macintosh es el que ha sacado sus versiones con doble procesador. Eh, Luego los servidores, que son el tercer tipo de computadoras que les mostré en la clase anterior, también ellos vienen con varios procesadores incorporados. Nuestras PCs normalmente vienen con una sola. La memoria RAM o memoria principal, otro componente importante de hardware. Y luego viene lo que son los dispositivos de... eh, yo los clasifico con un solo grupo estos, ¿no? Pero vale la pena que ustedes lo tengan medio discriminados. Estos tres que vienen a continuación en realidad son todos dispositivos, ¿ya? Pero yo prefiero agarrar y decir dispositivos de almacenamiento secundario, de que es donde ya vienen las unidades donde puedes grabar tus datos o información. Ejemplo, el disco duro, el USB, el CD-ROM, etcétera. También tenemos, por otro lado, los dispositivos de entrada, salida y comunicación. Normalmente los clasificamos a un solo grupo, ¿sí? Pero pues acá está distinguiendo, dividido en dos, ¿no? Los de entrada y salida son todos los que permiten flujo de datos adentro del computador o afuera de él, ¿sí? Un caso de entrada sería el teclado, ¿no? Y un caso de salida sería el monitor del computador. Ahora, los de comunicación es un grupo que ha ido apareciendo los últimos tiempos desde la cuarta generación de computadores cuando hablamos de las redes, ¿sí? Esas permiten que el computador pueda no interactuar, pero compartir datos o recursos con otros PCs, o que el usuario de este subcomputador pueda conectarse a la WAN, que es la Internet. Ahora, entre los muchos dispositivos de comunicación, el más conocido es el de la tarjeta de red. De repente les es familiar el módem, ¿sí? En algunas generaciones anteriores, por ejemplo, usamos nosotros el módem exclusivamente para conectarnos a Internet, ¿sí? Entonces había un dispositivo exclusivo para el Internet y era de comunicación. La tarjeta red era otro dispositivo que solamente servía para
conectarse con otros equipos que estaban también en la red, ¿sí? Pero en una red local, ¿ok? Era como había una distinción. El red local se refiere a una red que está en tu mismo piso, ¿sí? Tu misma empresa, tu mismo edificio también puede ser una red local, ¿ok? Ahora, una red más grande es la del Internet, porque no está solo en tu casa, está fuera de tu casa, está en tu ciudad, en tu país o incluso en tu continente, ¿verdad? Entonces, ellos usaban el módem para conectarse a la gran red que era el Internet, que era como una WAN. Sí, una WAN es una red de área local, perdón, una red de un poquito más amplia, ¿sí? Una red amplia, por eso se dice wide, ¿no? Más grande, ¿ok? Ahora, en este caso, en estos que vemos acá, en esta gráfica, aquí está simulando bien, miren, por ejemplo, a ver, veamos, los de entrada, ¿sí? Y salida y mixto, dice, ¿no? Entonces, el monitor puede ser entrada y salida, porque es táctil, y al ser táctil también es de entrada, ¿sí? La impresora es, bueno, de salida normalmente porque imprimimos información, archivos en ella, pero también sirve hoy en día de escáner, ¿no? Escáner, bueno, depende de la impresora que tenga. Y ahora esto, aquí viene la confusión de la clasificación, ¿no? Yo estoy tomando esta que está acá, pero en algunos textos van a encontrar que como entrada y salida al mismo tiempo, lo tienen también a la tarjeta de red. Esta es una tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Por la antenita se pueden dar cuenta, ¿ya? Los USBs, ¿sí? También. Entonces ellos los consideran como entrada y salida. Y uno pone a pensar y sí, claro, funciona como que sí. Pero en la clasificación nuestra vamos a distinguir los de entrada y salida específicamente, excepto el monitor, ¿no? Que básicamente es de entrada y salida en el caso del táctil, ¿no? Como este acá. Entonces, de entrada, teclado, mouse, cámara, ¿sí? Monitor táctil con su lápiz, ¿no? Tenemos también de salida la impresora, el monitor, el parlante, ¿cierto? Y bueno, ahora vámonos a los de comunicación específicamente. Aquí está en este grupo. Esto es lo que llamábamos tarjeta de red, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que en la placa madre, que está dentro de la caja case, van adheridas por esta zona? Fíjense mi mouse verde. Es una zona color oro esta, ¿sí? Esta va adherida a la placa madre, esta zona, y esta parte queda fuera de la caja case, ¿sí? Es como que la caja case tiene una serie de orificios a los cuales exactamente le hace esta zonita. Esto va a tapar ese orificio y va a quedar engrampada en la caja case, adherida a la placa madre, y esta sería su puerto de entrada. Por aquí entraría lo que es el cable de red cuando hablamos de un cable, ¿no? Como red cableada, ¿sí? Acá vemos un modem, como ven, es similar a la tarjeta de red, pero este, este conector ya no es RJ45, este es un conector RJ45, ¿sí? Así se lo conoce, ¿no? O conector de red, ahora le dicen, ¿no? Bueno, el modem tenía un conector, ahorita no estoy recordando el número, era otro RJ, pero este era similar al del teléfono. De hecho, es el mismo. En estos tiempos que se usaban el modem, miren, era muy parecido. Tu computador venía con ambos, ¿no? Eh, Desenchufabas el cable del teléfono y lo enchufabas al modem para poderte conectar a la WAN, ¿no? O a lo que es el internet. Entonces, como que o tenías teléfono o tenías internet, ¿sí? Entonces, algo así. Y luego, pues las comunicaciones fueron cambiando, nueva tecnología, también apareció el Bluetooth, que es de corto alcance, similar al del teléfono, ¿sí? Y hoy en día hablamos de una tecnología inalámbrica, ya no cableada como estas que venían por acá. El módem a la larga, por cierto, fue reemplazado netamente por la tarjeta de red, ¿sí? Entonces, el wireless, sin embargo, es también una tarjeta, fíjense acá, mi mouse, en esta zona está una tarjeta inalámbrica. Esta es la antenita que representa este wireless symbol, ¿sí? O símbolo
conexión inalámbrica, ¿no? Cuando vemos este símbolo en algún lugar es porque hay conexión inalámbrica o de repente acceso a internet, etcétera. Entonces, físicamente está en la caja case también un dispositivo que va a permitir la comunicación, pero de manera inalámbrica. Normalmente esta tarjeta va a buscar otro dispositivo de comunicación para poder salir a internet. Y ese dispositivo es conocido hoy en día como tu router, que es normalmente lo que te da el proveedor de internet. El proveedor de internet te da un router que es el que viene conectado a la WAN, ¿sí? Ya sea por diferentes tipos de conexión, ¿no? Creo que la ADSL, que era similar a la de teléfono que usábamos antes, ha dejado de estar en uso por las velocidades que ofrecía y hoy en día nos dan otras tecnologías como la fibra óptica, por ejemplo, para conectarnos a internet que es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, tu tarjeta de inalámbrica va a buscar tu router y tu router, por cierto, tiene dos tipos de comunicación. Puede ser inalámbrico o puede ser también por cable. Si te fijas en la parte trasera del router en casa, tiene unos orificios parecidos a estos, al cual le puedes poner el cable de red y luego a tu computador, ¿no? Yo prefiero usar una red cableada porque es más estable. La wireless, aunque algunos lo discutan, todavía no ha reemplazado la red cableada porque siempre tiene problemas de interferencia y no son de largo alcance. Tú puedes agarrar un cable. Tiene, si no me equivoco, 100 metros la estándar. Hay una estándar de un máximo donde el cable funciona perfectamente, ¿sí? No podemos tampoco cablear tanto porque va perdiendo fuerza la señal y ya no está correcto. Entonces, si no me equivoco, son 100 metros por cable, pero son garantizados, a no ser que el cable alguien lo corte, lo dañe, pero normalmente los protegen de tal manera que nadie se entera siquiera que hay un cable por ahí entrando, ¿no? O están por pared también en las empresas, ¿sí? En el caso de la inalámbrica, el problema son la interferencia con otros dispositivos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía problemas con los aires, ¿sí? Cuando hay de una habitación a otro hay aire. Entonces, a veces estos aires producen interferencia. Aunque los dispositivos de inalámbricos, como los routers de hoy en día, han ido superando esas barreras y están bastante buenos, ¿no? El otro tema es, pues que sí afectan, ¿no? Es recomendable que el router se apague en la noche porque bueno, estos son en realidad ondas, ¿no? Que nos llegan y que pueden interferir en la salud del ser humano. Entonces, esto hay que investigarlo un poquito más porque hay mucho que se ha escrito, pero de todas maneras no es buena idea estar en una zona wireless todo el tiempo. Ahora, este es otro modelo de modem externo, ¿sí? Este era un interno que iba dentro de la caja case, este era un externo, otra forma de conectar la CPU. Eh, ok, bueno, acá tengo un ejemplo muy simple de lo que es el, algunos procesadores o tarjetas, solamente para recordarles que acá estoy hablando de tarjetas de comunicación, ¿sí? Pero dentro de la caja case existen otros tipos de tarjetas. Esta, por ejemplo, es una tarjeta de memoria o memoria RAM, ¿sí? Ahora, ¿a qué me voy? El procesador, las tarjetas, cada una de ellas tiene una posición en la placa madre. Entonces, el técnico sabe a dónde va, obviamente, él conoce estas ranuras donde exactamente van a ir. Y nosotros que no lo sabemos, lo mejor es no tocar porque a veces estas ranuras se dañan al presionar incorrectamente y dañan el dispositivo o lo peor, que dentro de la placa madre hay unos pequeños componentes tan pequeñitos que uno no los nota a simple vista y que tú simplemente lo puedes aplastar y dañas la placa madre completamente. La placa madre tiene una serie de circuitos internos mucho más complicados que esto que vemos acá, ¿sí? Cosa de que un leve, miren, empujón incorrecto en algún transistor o a un simple alambrito que parece que está saliendo, ocasiona un corte que ya no lo pueden reparar
o que la reparación es costosa. Entonces hay que tratar de no tocar el hardware si no sabemos de qué se trata. ¿Ya? Esa es la recomendación. Bueno, ahí ya les he ido hablando de lo que es el hardware a grandes rasgos. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es los elementos que caracterizan en mayor magnitud a lo que es el hardware, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura del computador, estamos hablando de la estructura interna que tiene, ¿sí? Entonces, esto en el fondo me está mostrando la placa madre, ¿ya? Veamos por aquí. Voy a empezar con el primero. Voy a ir marcando para que quede ya en memoria esto. Esto es el procesador, ¿sí? Unidad central de procesamiento. Procesador, CPU, le dicen algunos. Ahora, dos elementos caracterizan al procesador, o hay dos elementos que se distinguen dentro de lo que es un procesador. Uno es la unidad aritmética lógica, que es básicamente la calculadora del computador. Es donde el procesador ejecuta toda operación de cálculo del tipo aritmético. Ahí vienen las operaciones suma, productos, etcétera, y lo que es lógico, y ahí viene la álgebra de Boole, ¿sí? Las operaciones lógicas son conjunción, disyunción, AND, OR, sí que ya estuvimos hablando anteriormente, y el otro componente es la unidad de control que se encarga de básicamente monitorear todos los procesos que hace la ALU de tal manera que se garantice que la salida del CPU sea siempre 100% exacta, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquí a lo que es la memoria principal. La memoria principal era la memoria RAM del computador, ¿sí? Se le llama memoria principal no porque sea la más grande, sino porque es la más importante que tiene el computador. Sin memoria RAM, tu computador no arranca. A veces encendemos y empieza a pitear. Ese pitido normalmente hay que interpretarlo si son dos pitidos seguidos, uno pausado, si son un pausado, otro pausado. Bueno, hay una interpretación de los pitidos que puede emitir el CPU. Pero hay unos que caracterizan a lo que es memoria. Esto varía de una marca a otra de computador, por eso no tenemos claro sobre la forma de interpretar los pitidos. Sin embargo, normalmente los pitidos se enfocan en que algún componente de hardware está fallando o está incorrectamente funcionando. En el caso de la memoria RAM, que es lo más común, el pitido se lo reconoce porque de repente hay necesidad de hacer cierta limpieza en las memorias RAM. Entonces el técnico las tiene que retirar, hacer una limpieza muy simple y de paso de repente hacer limpieza del hardware, ¿no? Porque adentro de la caja case, a pesar que está todo cerrado, tiende a acumular polvo. Entonces, si el lugar donde está la caja case es un lugar con la ventana abierta, donde existe, barren demasiado, levantando polvo, o etcétera. Entonces seguro esa caja que está llena de tierra. Y si de todas maneras está en un lugar donde le llega poca tierra, al año, yo estilo hacer limpieza de hardware cada año, ¿sí? Se empieza a acumular como una especie de telarañas, pero pues como si hubieran sido 100 años, ¿no? Como está todo encerrado adentro, se empiezan a aparecer ciertas telarañas así como algodón casi, ¿ya? De esa manera. Entonces todo eso empieza a perjudicar, por ejemplo, el ventilador, el cooler, empieza a llenarse de esa basura, de repente ya no gira bien, o de repente la tierra le está llegando a la memoria RAM y se está incrustando en sus fisuras que tiene en el momento que se acopla a la placa madre. Entonces, ahí está. Entonces le hace la limpieza y normalmente esa es la solución. Algunas veces también se daña la memoria de RAM, el técnico lo detecta y habrá que reemplazar. No es muy caro, pero sin memoria RAM no levanta el computador, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de la memoria RAM? Ok, esto es el ciclo de vida de un encendido. Tú le das al botón Power, tú sientes que el computador muestra en pantalla cierta información y esa información lo está mostrando el programa llamado BIOS del sistema. Me estoy hablando del computador. La BIOS viene en una memoria llamada ROM, que ya la vimos anteriormente, ¿sí? La memoria ROM trae entonces un programa incorporado
que se llama, le conocemos comúnmente como BIOS, ¿no? Este programa se encarga de testear y reconocer el hardware del computador, propiciar que éste esté listo para ir a una unidad de almacenamiento y levantar el software que encuentre ahí como sistema operativo. Entonces, lo que no, la orden que normalmente sigue el programa BIOS es testear, todo bien, pasa al siguiente paso, buscar en disco duro al sistema operativo y llevar la esencia de ese sistema operativo como software a memoria RAM. Y si la RAM no está, pues no va a poder. Por eso es la importancia de la RAM. Ahora, ¿por qué el sistema operativo va a RAM? Porque en memoria RAM los programas de aplicación funcionan tan rápido como tú esperas, ¿sí? Y la memoria RAM tiene la característica de ser muy rápida, ¿ya? No es muy grande. Hoy en día hablamos de 16, 32, 64, 128 gigas. Creo que lo más que he escuchado es 128 gigas de memoria RAM. Entonces, cuanto más RAM, mejor, obviamente, porque más programas vas a poder abrir al mismo tiempo, va a tener mucho ancho para responderte rápido el sistema, porque toda orden que tú le das por acá, las órdenes le llegan desde el teclado, etcétera, van a ir por los buses de alguna manera a la memoria RAM. En memoria RAM va a estar la aplicación que está interactuando con los dispositivos. Entonces, esa es la importancia de la RAM. ¿Listo? Ahora, hay otro tema también. Las memorias RAM, recuerdan, vienen como unas tarjetitas muy pequeñitas, ¿ok? Esas tarjetitas pequeñitas pueden ser varias, dependiendo de la capacidad de la placa madre. La placa madre tiene exactamente unos slots, ¿sí? O unas ranuras donde exactamente le hace la memoria RAM y una capacidad máxima por ranura, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando te venden una computadora base, te dicen capacidad 8 gigas con posibilidad de expandir a tanto. Entonces te dicen hasta dónde puedes aumentar memoria RAM en tu computador. Entonces normalmente uno como que el primer gasto es mucho, trata de, bueno, con la memoria que le dan a uno, pues se queda, pero con el tiempo, unos meses, el año, no sé, tú vas viendo de que ya quieres más memoria, entonces vas y te compras una memoria compatible con ese computador que tienes, porque no es nomás cualquier memoria. Tiene que ser compatible con respecto a velocidad y tamaño, ¿sí? No le puedo poner el tamaño que me dé la gana. Tiene que ser el tamaño que soporte la placa madre para interactuar con ese procesador. Entonces, normalmente en el momento de la compra yo les recomiendo siempre hablar con el técnico y decirle que les diga qué tipo de memoria le pueden poner para expandir y cuál es el máximo al que puede llegar. Así que ustedes tienen ese dato para más adelante, si es que no lo pueden comprar a ese momento hasta el máximo, porque yo trato, por ejemplo, de llegar al máximo de memoria que tiene, porque he tenido otro tipo de problemas. Por ejemplo, imagínense que hoy me compro y de aquí a 5 años, es que a mí me estira a durar mucho la compu, de aquí a 5 años, por decirte, quiero expandir porque ya pues está más pesado los softwares y tengo que llevarla a la computadora o yo misma destapar y a veces no distinguimos bien la información, ¿ya? Aunque hay algunos softwares que te barren el hardware y te pueden decir información, pero lo ideal es básicamente hablar con el técnico al momento de la compra. ¿Por qué? Porque luego hay que ir a investigar en internet ese modelo, hasta cuánto soporta, cuánto le puede aumentar, ¿cierto? Entonces, como que algo que queda pendiente. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Bueno, le compré en el límite, o sea, con poquita memoria, y luego de repente se me dañó la memoria que tenía porque era una nada más, y tuve que volver al técnico, y resulta que ya no había de ese modelo de memoria o de esa velocidad. Entonces tuve problemas para encontrar ese modelo, esa memoria de esa velocidad puntualmente. Ya el problema era más que todo la velocidad a la que tenía y la tecnología, porque hay varias, ¿no? Las más antiguas son DDR2, DDR3, creo que ahora van por la DDR4. Entonces hay un tipo, modelo que va cambiando de vez en cuando. Y las más antiguas son más difíciles de encontrar y las ponen caras los que tienen, ¿no? Porque saben que la andan buscando, ¿sí? Entonces, yo prefiero comprarla con el límite máximo, ¿sí? Cosa de que, y ese límite máximo no tenerla en un solo componente. Normalmente prefiero dos por lo menos, porque eso posibilita de que si de aquí a 5 años empieza a pitear,
lo más probable es que una de las memorias se haya dañado, pero no las dos, ¿cierto? Entonces, en ese caso que se ha dañado una de las memorias, lo que hago es nomás retirarla y queda mi computador trabajando con una memoria mientras me consigo el repuesto de esta otra, que la tengo para ir a mostrar y quiero igualita que esta o similar o compatible, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la memoria RAM. Por otro lado, acá vemos dentro de la placa madre las tarjetas controladoras. Cada componente que está afuera tiene una tarjeta controladora adentro de la caja case que interactúa con la placa madre y que le posibilita que interactúe con el procesador y la memoria RAM. ¿Sí? Entonces ahí vemos la tarjeta controladora de pantalla que habíamos llamado tarjeta de video, tarjeta controladora de teclado, tarjeta controladora de disco, y aquí están los puertos de entrada, los puertos seriales, ¿sí? O los puertos paralelos. Los puertos son el conector que está atrás de la placa, de la caja case, ¿sí? Este puerto paralelo, por ejemplo, es de las impresoras antiguas, era pues algo así como así de ancho esa entrada, ¿ya? Son las impresoras antiguas. Actualmente ese puerto paralelo, que era de impresora exclusivamente, ha sido reemplazado por el USB, ¿sí? Nada más esa entrada que tienen atrás. Ahora, recuerden lo siguiente. Los componentes externos, o sea, lo que está fuera de la computadora, como esto, monitor, teclado, mouse, etcétera, tienen un cable o medio conexión, porque puede ser inalámbrica o Bluetooth también, que lo llevan hacia la caja case. ¿Pero a dónde lo llevan? Bueno, a un puerto de entrada. Aquí están los puertos, que pueden ser diversos. Más adelante vamos a ver una lista de puertos. Y ese puerto está conectado con las tarjetas controladoras. Ya, no olvidemos, ese puerto está conectado con las tarjetas controladoras. ¿Listo? Y las tarjetas controladoras están adheridas a la placa madre, la cual cuenta con una serie de buses, ¿sí? Que interconecta como canales todos los componentes. Y esto significa que esa es la forma en que se intercomunican el procesador con memoria RAM. Tú como usuario digitas algo por teclado, esto va a llegar a la tarjeta controladora, al bus correcto y este se lo va a enviar a la aplicación que está en memoria RAM. La aplicación si requiere algo del procesador a través del bus, le va a mandar la orden al procesador, el procesador lo va a trabajar, va a mandar resultados a través del bus, devolviéndole al programa que lo solicitó en memoria RAM. Pero todo este ciclo de vida va a ser tan rápido que nosotros no lo notamos. Es probable que en una computadora un poquito lenta lo notes porque el teclado te responde un poquito más lento, ¿sí? Como que el teclado, tú digitas y tarda en aparecer en pantalla. Eso se puede apreciar en computadores que están con poca memoria RAM o que tienen un procesador de baja velocidad, ¿sí? Y es porque toda acción va de esa manera, es largo el ciclo de vida, ¿no? Pero pues normalmente ustedes no lo notan. Bueno, con eso ya terminaríamos lo que es la arquitectura. Ahora nos vamos a concentrar, ¿ok? En los componentes que he ido explicando. Varios de estos ya los he ido explicando. Voy a enfatizar nada más algunos elementos básicos. Bien. El microprocesador también es llamado CPU. ¿Ya? Ahora, el microprocesador normalmente muy cerca de él viene acompañado del reloj interno que tiene. El reloj interno le sirve al procesador y a los componentes de la placa para sincronizar y es por ello que normalmente cuando pasan 2 o 3 años el técnico te va a decir debe cambiar la pila del computador porque internamente la placa madre tiene un reloj, lo cual significa que tiene una pila, ¿sí? Cuando tú veas de que la hora de tu computador se empieza a atrasar, es porque puntualmente hay un problema con la pila se ha gastado. Ahora, en un centro de cómputo donde todos los días está prendida la computadora, está como 8 o 12 horas prendido, la pila se va a gastar muy poco, o sea que va a durar años. Pero en casa, si tú, por ejemplo, prendes la computadora una vez al mes, tu pila se va a gastar muy rápido. Bueno, de todas maneras, el tema pila es importante que cuando tu reloj nota en la parte inferior
tu barra de tareas, tu reloj empieza a trazarse la hora, entonces es tiempo de cambiar la pila, ¿ya? La pila no es costosa, ¿ya? Pero hay que ir a buscar la que le haga exactamente, aunque son medio genéricas, son en general la misma pila del calculador, ¿sí? Pero hay que cambiarla con mucho cuidado porque viene, dependiendo la marca del computador, a veces con una palanquita, otras veces viene con que hay que presionar en cierta zona, pero está pues muy cerca de la placa madre. Bueno, está sobre la placa madre. Entonces es todo mejor que lo haga alguien que sabe, ¿sí? La memoria RAM, ya sabemos que es la memoria principal. La ROM es la que carga el hardware para que pueda levantar el sistema operativo. Los dispositivos de almacenamiento, llamados también memoria auxiliar, y los periféricos de entrada y salida. Estos serían los grandes componentes de hardware. Todos ellos sabemos que están de alguna forma conectados a la placa madre y se están intercomunicando a través de unos canales llamados buses. Ahora los buses, aquí pues está mostrándome que hay básicamente de tres tipos, ¿no? Bus de datos, bus de direcciones y bus de control por los tres tipos de acciones que hace internamente el computador, ¿no? En algunos canales van puras direcciones de memoria donde debe accederse, en otros buses van órdenes para control y en otros buses van datos puros que son enviados o se van a remitir para afuera, ¿sí? Entonces ahí va. Este es un microprocesador visto pues desde afuera, pero para nosotros lo mejor es recordarlo al microprocesador como un elemento compuesto por ALU más unidad de control, ¿ya? Millones de transistores encapsulados dentro de esta pastilla de silicio, trabajando a grandes velocidades, lo cual produce cierto recalentamiento. También recuerden, por esa razón, ideal que el computador esté en una zona fría, ¿sí? Si alguna vez han entrado a un centro de procesamiento de datos o lo que se llama data centers, ¿no? O el CPD facultativo o la DTIC de la Gabriel, son son heladeras, ¿sí? ¿Por qué? Porque están los computadores, servidores, etcétera, trabajando a grandes velocidades, por lo cual lo más recomendado es tenerlo en lugar frío, ¿sí? Peor aquí Santa Cruz, ¿no? Que es tan cálido, entonces ahí va. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver algunos tipos de procesadores que están en nuestro mercado. A ver, en el práctico van a encontrar una pregunta que ya la pueden ir anotando para que la investiguen. La pregunta dice, ¿con qué tipo de procesador, con qué tipo y características están los procesadores en el mercado hoy en día? Entonces, eso significa que te vas a mover a investigar. Me gustaría que vayan por el chiriguano bien protegidos con sus barbijos y su alcohol, ¿sí? Y vayan a averiguar qué les dice, qué hay ahorita en el mercado. Lo último que supe que mínimo era décima generación, pero me gustaría que ustedes me digan con qué características. Ahora, cuando te hablen de las características, vas a poner atención a esto que voy a marcar, ¿ya? Uno, los procesadores vienen con un nombre, ¿no? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, los Core i, ¿no? Hace algunos años ya estuvimos trabajando con el Core i3, luego hicieron un salto el Core i5 y luego el Core i7. Acá está mostrándome uno de marca Intel. Existen otras marcas, ¿ya? También eso es importante que le pregunten la marca. Van a ver en el práctico, está especificando eso, ¿ya? Intel tiene su propia, ¿cómo se dice? Su propio, es un nombre ya en el mercado bien puesto, bien posicionado. A ti te hablan de Intel y sabes que te va a durar hartísimo, ¿sí? No tienes temor de que se te va a dañar pronto, son procesadores ya probados, con alta calidad funcional, ¿cierto? Y bueno, i7, y ahí quiero ver si hay una nueva, ¿sí? Lo que más retumban es siempre i7, si tú vas y preguntas, pareciera que ahí se han quedado, ¿ya?
Pero no solo vas a pillar en Intel, hay otras marcas que están en el mercado. También hay unos que se llaman Celeron, que están más económicos, pero hay diferencia. Definitivamente la hay. Tú vas a comparar el precio y hay diferencia. Y a veces ni te dicen cuál, y seguro que no es Intel porque te lo ponen, no te avisan, porque no te des cuenta y el precio, claro, le bajan, ¿no? Porque hay diferencia en el costo. Es más carito este, pero es mejor invertir en el cerebro bastante bien, porque de nada te va a servir una carcasa buena si el cerebro anda pues lerdo, lento, ¿sí? Y no te va a responder tan rápido como tú esperas, ¿ya? Bien, entonces tomen en cuenta la marca, el tipo y modelo, ¿sí? Son tres cosas que hay que tomar en cuenta. Marca, ¿sí? Tipo, core y modelo, ¿sí? Entonces ahí va. Bueno, el procesador es el cerebro del sistema que se encarga de procesar toda la información que nosotros mandamos hacia los programas, ¿no? Y los programas se van a encargar a través de la memoria RAM, enviarlo a la placa madre, a los componentes necesarios y al procesador. Tenemos que el procesador está compuesto básicamente por lo que llamamos núcleos. Vamos a ir a hacer una división nueva dentro del procesador. Actualmente te hablan de núcleos. Esto no había antiguamente porque antes los procesadores venían con un solo núcleo y no se hablaba del tema. Ahora, el núcleo es como el corazón del procesador. Es la que realiza los cálculos. Es lo que nosotros llamamos ALU. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ALU? En mi gráfica anterior había una sola ALU y una unidad de control. Actualmente los procesadores vienen con núcleos que se llaman por un lado físicos y por otro lado lógicos. Y ahí es donde una vez, por ejemplo, un estudiante me dice, no tiene tantos núcleos y yo le recordé que esos núcleos que él me estaba hablando eran lógicos. Entonces hay dos tipos de núcleos, ¿sí? Uno se llama físico y otro lógico. Entonces, cuando hablamos de ALUs, estamos hablando de la parte del núcleo físico, es la parte que calcula, ¿ya? Entonces, hoy en día el procesador puede venir con 2, 4, 8 núcleos o más. Normalmente el número de núcleos no está tan definido. Puede decirte 12 núcleos, también puede decirte 8 núcleos, pueden decirte 4 núcleos, ¿ya? Eh, yo la verdad que no he escuchado que lo especifique mucho a no ser de que tú les preguntes. Normalmente lo que el técnico te habla es del núcleo lógico, ¿sí? No del físico. Entonces también se hay que preguntar porque es otra característica. Ahora, los núcleos, cada núcleo, perdón, puede ser subdividido en lo que se llama hilo, ¿ya? Y aquí hilo dice es un subproceso. Inicialmente, cada núcleo tiene al menos un hilo de datos para manejar una tarea a la vez, ¿sí? A un principio, el procesador traía un solo núcleo y ese núcleo traía un solo hilo. Por eso es que habla de un hilo. Eso era lo que pasaba al principio. Actualmente ya no es así. El procesador trae dos, cuatro o más núcleos y cada núcleo trae al menos dos hilos, ¿sí? Aquí está hablando de eso. Dos hilos por lo menos cada núcleo. Por eso hoy en día ya no te hablan de una tecnología hilo, te hablan de una tecnología multihilo, porque cada núcleo puede traer doble hilo. ¿Y eso qué significa? Que cada hilo puede ejecutar una tarea a la vez. Entonces, eso significa que cada núcleo puede estar ejecutando dos tareas al mismo tiempo. Paralelo verdadero, ¿sí? ¿Por qué hablo de un paralelo verdadero? Porque en las primeras épocas, cuando tenías un procesador y un solo hilo por ese, o un solo núcleo por ese procesador, ¿sí? En el fondo, tu procesador podía ejecutar una tarea a la vez. El usuario le abría N programas, pero el procesador solo atendía una tarea a la vez. ¿Eso qué significaba? Que las tareas que tenía que ejecutar el procesador estaban haciendo cola como tú en el banco, ¿sí? Esperando su turno,
¿ya? Pero el usuario de esa época no se daba cuenta que el procesador era tan lento que solo ejecutaba una tarea a la vez. Para el usuario, el procesador ejecutaba todas las tareas que le mandaba a la vez, porque uno le daba enter y ya estaba hecho, enter y ya estaba hecho. Lo que pasa es que la velocidad del procesamiento era más alta, ¿sí? El procesador era tan rápido que recibida la orden ya la ejecutaba. Y tú eras tan lento al introducir datos que no notabas ese tema, ¿sí? Pero ahora como ha cambiado todo, hablamos de mucho video, imagen, software pesado, ya no sucede lo mismo. En un momento dado el procesador recibe una avalancha de tareas que ejecutar y ya se puede notar, porque tú dices a veces, ay, qué lento que está, porque pues ya tú has rebasado el límite, ¿no? Porque con un clic que tú le das como si fuera una orden, al procesador se le convierten por cientos de tareas que tiene que ejecutar para atender la entrada, la salida, hacer los cálculos, muchas cosas. Entonces es por eso de que ahora hablamos de que nuestro computador o nuestro procesador trae más de un núcleo, 2, 4, etcétera, y cada núcleo trae doble hilo para ejecutar dos tareas en paralelo verdaderamente, ¿sí? Y acá a este tema de los hilos es lo que le llaman núcleo lógico. Ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces, el técnico normalmente te dice Core i7 décima generación con tantos núcleos lógicos. A veces no lo dice inclusive, pero recuerda tú preguntarle si es lógico o es físico, ¿ya? Aunque existe una forma de calcularlo. Si él te dice que es lógico, mira lo que dice aquí. Si un procesador es de 18 núcleos físicos, ¿sí? Con multihilo, es decir, que tiene que tener la propiedad multihilo, porque también puede ser que no lo tenga, o sea, hay que preguntar si es multihilo. Si es con la propiedad multihilo, tiene en total 36 núcleos lógicos. Eso significa que normalmente si el procesador es multihilo, te van si te dicen que tiene 8 núcleos, ¿sí? Núcleos como estos, en el fondo tú tienes que multiplicar por 2 para saber cuántos hilos tiene, ¿sí? Entonces es como un cálculo genérico que puedes hacer. Si él te dice 36 núcleos lógicos, tú ya sabes que tenés 18 núcleos físicos, ¿sí? Si él te dice 8 núcleos lógicos, tú ya sabes que tienes 4 núcleos físicos, ¿ok? Entonces es multiplicado por 2 el número de núcleos lógicos. Y cada núcleo lógico en el fondo es un hilo. ¿Por qué se le llama hilo? Porque es un canal por el cual le llegaba la asignación de una tarea al procesador. Y hilo en el sentido de que podía ir por un hilo una tarea y por el otro hilo otra tarea. ¿Cierto? Son dos tareas en paralelo. Ahora, no solamente se caracteriza el procesador por este tema de los núcleos y los hilos, ¿sí? Ahora, se caracteriza también por el tema de la velocidad del procesador, ¿sí? ¿En qué se mide la velocidad del procesador? Hoy en día en gigahercios, ¿sí? Ahí está, aquí en la parte inferior, por favor. Gigahercios, aquí está, ¿sí? Gigahercios. ¿Qué es un hercio? Es un ciclo por segundo, ¿sí? Ahora, el hercio básicamente te está diciendo cuántos ciclos de CPU por segundo puede ejecutar un procesador. En unas palabras más sencillas de entender, cuanto más gigahertz tenga tu procesador, más rápido puede ejecutar una tarea, ¿cierto? Cuanto más velocidad tenga el procesador, más rápido ejecutará una tarea, ¿sí? Entonces, a veces dicen, no, esta tarea necesita 4 ciclos por segundo, ¿sí? Esta tarea necesita de 5 ciclos por segundo. Entonces, de repente las tareas que le llegan al procesador están medidas por el número de ciclos por segundo. Por esa razón que cuanto más gigahertz tenga tu procesador, más rápida va a ser. Y obviamente el precio también varía. Ahora, cuando te dan la velocidad del procesador, que se sí te la dicen siempre, ¿no? Toma en cuenta de que hoy en día los procesadores están del 3.5 para arriba, perdón, 3.1 para arriba. Un procesador con 3.1 ya es considerado a mediana velocidad. Pero fíjate
3.5, 3.6, 3.7 son velocidades de procesador. Pero ahora estoy hablando de puntos, o sea que un punto hace diferencia y te vas a dar cuenta con los precios. Tú dile, y de 3.5, y esta con 3.5, ¿cuánto? Y es un poco más cara. Es que el puntito es harta diferencia. Entonces, no les recomiendo procesadores de abajo de 3, ¿ya? Y los van a encontrar. Yo he visto de décima, onceava generación con velocidades de 1.1, 1.5. Yo no sé por qué han salido esos procesadores, pero bueno, me parece que un buen procesador debería estar con la tecnología del Core i7 1. Eh, bueno, yo trabajo bien con 4 núcleos lógicos, pero para arriba es perfecto, ¿sí? Perdón, 4 núcleos físicos, ¿sí? Eso significa, si tengo 4 físicos, 8 lógicos, ¿no? Eh, y con una velocidad de procesador de 3.1 para arriba. Esa me parece buena combinación, pero pues ahí van a ver algunas sorpresas. i7, onceava generación y velocidad 1.1. Creo que no vale la pena, sobre todo para software pesado, ¿ya? Acá hay algunas características de procesadores que van a encontrar, por eso el práctico va a estar enfocado en que averigüen en el chiriguano o en algún centro donde venden computadores cuáles son las características de lo que ofrecen. ¿Sí? Les voy a pedir dos por lo menos. Entonces, acá miren, modelo, ¿sí? Ahí está. Tipo i7, modelo, miren, el número con la letrita indica el modelo y mismo tipo y variación de modelos, ¿sí? A ver, aquí. El uno, miren, mismo tipo, variación de modelo. Obviamente, si el numerito es mayor, debe ser más, ¿no? Y aquí hay otro, ¿sí? Son mismo tipo, varía el modelo. Ahora, sin embargo, si son el mismo modelo, ¿en qué están variando? Núcleos físicos 6 y aquí va 8. Ahí está la variación. Y pues como varía el núcleo físico, varía el núcleo lógico. 12 hilos porque eran 6 físicos. Como eran 8 físicos, 16 lógicos. Ahí está. Tres cosas. 4. La velocidad. Miren que acá habría que decidir. Miren, proceso a 3.4 GHz. Este es un adicional. La memoria caché es una memoria adicional que le incorporan al procesador para que responda más rápido. Obviamente que esta caché se entiende que es una buena característica, ¿ya? Ok, vamos a ver acá abajo. 3.3, casi nada, con una caché de 20 megas. Ahora, una caché muy grande no es muy recomendado, ¿sí? Porque la caché es una memoria rápida y se entiende que debe ser de un tamaño límite. Fíjense que no es muy grande, es pequeñita. Es simplemente para agilizarle los procesos al procesador. Es probable que en estos dos modelos la caché esté compensando el menor memoria que tiene el otro. Miren, este es 3.4 y este es 3.3, pero esta caché es de 15 y este es de 20. Pues lamentablemente así te lo ofrecen en el mercado, ¿sí? Uno tiene que tomar la decisión. Pero yo le restaría importancia a esto de la caché y nada más miraría esto. Les comento que el procesador, si quieres mejorarlo, hay que cambiarlo completo, ¿no? Y al cambiar el procesador, tal vez tengas que pensar en otra placa madre, porque el procesador viene compatible con cierto modelo, placas madres. Entonces, yo aquí, si voy a querer tener la computadora unos buenos años, me iría por el de mayor velocidad, ¿sí? Sería mi decisión por el tipo de software que yo ocupo, que es para procesamiento de videos o de cálculo, ¿sí? Entonces me iría por mayor velocidad. Pero ahí está. Y bueno, si miran el último, qué curioso, ¿no? En el último grupo estás viendo eh, como que una más nueva, como más núcleos, ¿sí? Y 3 gigahercios de velocidad.
Y la verdad que no he leído por qué están haciendo esto, ¿no? Es como que los tres compensan lo uno con lo otro, o sea, te dan algo bueno en uno, en el otro le quitan y le ponen otra cosa, en el otro le quitan y le ponen otra cosa, y como que aquí ya uno tiene que ver qué es lo que le conviene. Bueno, les digo la verdad, el tema de los núcleos es importante, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que escoger entre estas tres, me voy por el último, ¿sí? Tiene más núcleos, más hilos, la velocidad es 3 GHz, este es 3.4, pero me voy por el último, porque puedo ejecutar más tareas a la vez. Ahora, si yo soy un usuario donde ejecuto un solo software, dos softwares, y pues no ando abriendo muchísimos programas a la vez, y de repente me conviene el tipo 1, donde está enfatizada la velocidad, que es 0.4 a diferencia del otro, ¿ya? Entonces yo siempre trato de mirar esas tres y me voy por los máximos, porque pienso cambiarme de computadora en mucho tiempo, ya no al año. Entonces todo depende del usuario, ¿no? Si el usuario cambia cada año, pues ahí tomará su decisión pensando que al año de repente llega otro modelo mejor, ¿no? Pero esto depende del usuario. Ahora, si es una persona que no usa software pesado, donde no hay mucho requerimiento de velocidad, se va a ir por el más barato, ¿no? ¿Cuál está menos costoso? Porque definitivamente softwares de escritorio como el Word, el Excel, no requieren tantas cosas, ¿ya? Esto estamos pensando en un equipo para ingeniería, para una oficina de ingeniería, ¿sí? Y bueno, ahí va. Esas son las decisiones que hay que tomar a la hora de comprar. Entonces, lo curioso es que normalmente te hablan solo de velocidad y número de núcleos lógicos, ¿no? Pero no nos hablan de los otros que nos ayudan a entender mejor cómo es la estructura interna, ¿sí? Entonces, recomendación genérica, baja velocidad no es recomendable para ustedes, ¿sí? Y fíjense esas velocidades del 3 para arriba, yo creo que menos de 3 habría que pensarla, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena? Ahí está la memoria RAM, ese es su módulo de memoria RAM, ¿sí? Yo les recomendé que en la estructura de su CPU, caja case, bueno, seguro les van a vender con una sola, en su portátil también con una sola, y seguro que es expandible a una más, por lo menos el doble, ¿no? Entonces, si se puede uno comprar en ese momento, es mejor. Si no, hay que averiguar qué modelo le hace luego. Esta es la ROM, viene ahí adherida a la placa madre, ¿sí? Es una memoria muy pequeña. Actualmente esta memoria ROM es posible modificarla. Su nombre venía como Reading Only Memory, memoria de solo lectura. Actualmente se puede modificar esta memoria, ¿sí? O actualizar como un software de los que utilizas. Bueno, ahí está el resumen de lo que es la arquitectura del computador que hemos estado viendo. No olviden que adentro de la caja case lo que están son las tarjetas controladoras y los componentes de CPU, memory RAM, memory ROM, que acá no se, bueno, acá está la memory ROM, la memory RAM y las tarjetas controladoras, todas interconectadas a través de los buses. Ahora, si hablamos de los tipos de señales que un computador soporta, nosotros vamos a ir a decir que la computadora trabaja con una señal binaria. Sus señales de este estilo, si lo pudiéramos graficar, o es uno o es cero, o es uno o es cero, o es corriente on, off, on, off, ¿no? Entonces, esto es por la naturaleza electrónica que tiene el computador. Toda información en el fondo se transforma en una señal binaria en el computador. Sin embargo, el mundo externo, la voz, la música, etcétera, todo viene a través de una señal analógica, que es una señal continua. Tú escuchas la música tan fluido porque es una señal continua. Si yo esa señal continua de una música la transformo en señal digital o binaria, tú vas a escuchar o, la, co, mo, están, ¿sí? Entrecortados, es una señal digital. Entonces, todo lo que está en el mundo externo, en el fondo es transformado a señal binaria para que el computador procese la información en forma binaria, ¿sí? ¿Cómo están los programas llevados a disco duro? En forma binaria.
¿Cómo está tu información almacenada en disco duro? En forma binaria. El procesador, ¿cómo está tratando la información? De manera binaria. ¿Sí? Entonces hay como que entender que el computador trabaja bajo una señal binaria y todo se transforma a binario para que lo pueda procesar. ¿Sí? Entonces, pues, este es tu datos, tu, tu simbología en el mundo que tú trabajas, pero el computador solo entiende señal uno y cero por la naturaleza electrónica, les comentaba, ¿no? O está encendido o apagado. Las unidades de almacenamiento de la información trabajan todas en código binario, ¿sí? Todo lo que se almacena es en binario. Ahí está, cero o uno. Ahora de ahí viene los temas de las unidades de medida de la información, ¿sí? Vamos a partir de este puntito de acá, el bit o es 0 o 1, el byte es la agrupación de 8 bits binarios, ¿sí? Un byte. Otra medida que le sigue en la escalera es el kilobyte, que son 1024 el anterior, 1024 bytes. A partir de aquí en adelante, siempre 1024, entonces solo hay que memorizar la escala, ¿sí? Bit, 8 bits, un byte, 1024 bytes, un kilobyte, 1024 kilobytes, un megabyte y 1024 megabytes, un gigabyte, ¿sí? Y de aquí, hoy en día, como que han crecido más y nos hablan de otra medida que es el terabyte. TV, ¿sí? Los discos duros que te van a ofrecer, por ejemplo, ups, son en terabyte. Te dicen 2 terabytes, 3 terabytes, pero recuerden que un terabyte es igual a 1024. Qué raro. Tengo problemas con el teclado otra vez. Bueno, 1024, Gigabytes. correcto, gigabytes. Entonces, los discos vienen en 2, 4, 8 teras hoy en día, discos duros, discos internos, discos externos, todos van por los teras. Las memorias RAM siguen por los gigas, ¿no? Yo les comentaba 128 gigas es lo máximo que he visto, pero es probable que ya esté por 256 en algunos PCs. Ahora, después del tera, si no me equivoco, viene el petabyte, ¿sí? Es un petabyte, 1024 terabytes, ¿sí? Entonces, bueno, las medidas siguen creciendo. Entonces, cuando te hablan de un tera, te están hablando de mucho, ¿sí? 1024 gigabytes es increíble, ¿no? Es bastante espacio para tus datos. Los discos sólidos vienen solamente en gigas. Creo que lo más alto que he escuchado es 512 gigabytes. Los discos de estado sólido. Ojo. Acuérdense que los de estado sólido son parecidas a la tecnología de la memoria RAM y su gran característica de los discos sólidos es que son súper rápidos para acceder a la información porque son chips de memoria, ¿sí? Mientras que los discos duros, que son los más antiguos, que todavía son buenos porque la información está muy segura y almacenada, tienden ahora a crecer de tamaño hasta los terabytes. Entonces ahí está la diferencia entre las unidades de almacenamiento y la unidad de memoria RAM, ¿sí? La RAM no es tan grande, pero es muy rápida y las de almacenamiento son muy grandes, pero su velocidad es mucho menor, ¿ya? Entonces, ahí está también otra característica que les muestran del computador. Les dicen con un disco duro de tal capacidad, con disco sólido o con disco magnético. Entonces, yo les recomendé que
que estilen a poner a al computador con un disco sólido, pese a que tienen menos espacio, porque esto le va a agilizar al computador su velocidad de respuesta, ¿sí? Eh, el PC que ahorita ven, por ejemplo, en momentos tengo problemas con teclado, es la velocidad del dispositivo que tiene. Es muy lenta porque mi procesador es de 1.5 GHz, eh, pero mi disco duro es sólido. Sí, entonces ahí está, me responde todo muy rápido, pero pues tengo problemas con el dispositivo de entrada y salida en la respuesta, ¿no? Ahora, a ver, otro tema que hay que recordar, ya habíamos hablado de la velocidad del procesador, aquí está un poquito más explicado el tema del hercio, cantidad de ciclos que se suscitan por segundo, en realidad es el hercio. Por eso cuando hablan de una mayor velocidad del procesador, más hercios, más gigahertz, significa más ciclos por segundo que puede ejecutar un computador, ese procesador, ¿sí? ¿Por qué es importante los ciclos por segundo? Porque normalmente una tarea está asociado a un ciclo nada más, ¿sí? Entonces, si una tarea es un ciclo y mi procesador puede ejecutar 100 ciclos por segundo, imagínate ese mundo, 100 ciclos por segundo, está diciéndome que 100 tareas en un segundo. Entonces, mucho mejor, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hablábamos de 3 GHz de velocidad y luego 3.1, pues hay diferencia. El 3.1 es más veloz y es la diferencia alta, ¿ya? También tenemos el tema de los periféricos, por otro lado, que ya hemos hablado mucho, entrada, salida, almacenamiento principalmente. No voy a hablar más de estos periféricos, solo recordarles que cada periférico viene con su tarjeta controladora y hay que tomar en cuenta esa relación que hay, ¿ya? A ver, aquí abajo lo estoy explicando, pero aquí les voy a hacer un pequeño gráfico, ¿ok? Y de repente vale la pena hacerlo así. Bueno, si este es, por ejemplo, el monitor y esta es la tarjeta de video, ambos están interconectados a través de un cable, ¿verdad? Ahora, esa tarjeta de video, vamos a reducir un poquito acá, esa tarjeta de video es llamado componente, aquí lo dice, la parte electrónica, componente electrónico, ¿sí? La tarjeta de video es el componente electrónico, mientras que el monitor es el componente mecánico, ¿sí? Entonces, ambos tienen diferente naturaleza. Yo sé que están conectados con un medio. Acá está pues la flechita indicando esa conectividad, normalmente por cable. Monitor, sobre todo con tarjeta de video, es por cable, ya que le vamos a poner cable. Si estamos hablando de un teclado, puede ser Bluetooth también, ¿no? Este es cable, ¿ok? Pero todo esto es hardware, ¿no? Ahora, para que la entrada o salida o almacenamiento funcione, no solamente hay una parte hardware, ¿no? Que es lo que ahorita estamos marcando. Hay otra parte que es básicamente software, ¿sí? O sea, como que esta es la parte hardware y hay otra que es la parte software. ¿Quién se acuerda quién es el administrador del sistema operativo? Ay, perdón, ya les dije la red. El administrador del hardware. El administrador del hardware era, ¿se acuerdan? El sistema Sistema operativo. operativo. Sí, el administrador yo ya lo había dicho, pero bueno, está bien. Es el sistema operativo, ¿sí? Ahora, este sistema operativo, ¿ok? Es software. Ay, eso es lo que quiero. Esto es software. Vamos a tratar de que la gráfica quede en el centro. El sistema operativo es software. Y esto que está acá abajo es hardware, ¿verdad? Entonces, ahora el problema está en cómo van a interactuar estos dos. ¿Cómo va a interactuar el hardware con el software? Bueno, el hardware
Puntualmente la tarjeta controladora viene con un elemento, vamos a hacer acá amarillo, sí, que se llama driver o controlador, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo poner. No puedo. Ok. Esto que está con amarillo, le vamos a poner el nombre de driver o controlador. El driver o controlador interactúa en el fondo. Uy, qué mal, ¿no? Vamos a ponerle un tono que se vea mejor. Ok. El driver o controlador entonces es software. En el fondo es software, ¿sí? Por eso lo estoy metiendo ahí, ¿ya? Es software el driver o controlador y está representando esta flechita el driver o controlador. ¿Ok? Ahí, ahí para que se note. Ok, el driver o controlador es software, pero es un software especial porque trabaja a nivel de hardware. El driver o controlador es un software que hace posible la interacción entre el monitor, en este caso, con el sistema operativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el sistema operativo logra administrar el hardware? Lo hace a través de drivers o controladores, ¿sí? Cada componente de externo o cada dispositivo, vamos a decir, trae un driver o controlador, ¿sí? Que le hace exactamente a esa tarjeta controladora. Entonces, cuando yo voy y compro el monitor, me dice la persona que me va a vender, bueno, para este monitor llévese esta tarjeta controladora y me da otro hardware. Y luego me dice, aquí adentro de la caja de la tarjeta está un CD, me dice. Y en ese CD está el driver o controlador y ahí termina uno chipándose. Bueno, él te entrega el monitor como hardware, la tarjeta de video como hardware y un CD donde está el driver o controlador para esa tarjeta de video. Ahora, ese driver o controlador hay que fijarse que tenga una versión compatible con el sistema operativo que tú tienes, porque este software hay que instalarlo en el sistema operativo. Si no lo trae, de repente en internet o el mismo técnico te dice, bueno, se lo descargo y te lo baja de internet, porque los drivers son softwares que vienen a ciertas tarjetas controladoras y los puedes descargar de internet del mismo sitio web del fabricante de la tarjeta controladora, ¿sí? Si esta tarjeta, por ejemplo, es una tarjeta de video, tú ves la marca modelo, entras a internet a ubicar el sitio web de ese fabricante y ahí va a encontrar un enlace que dice descargar driver o controlador. Y ahí hay una lista para descargar el modelo exacto que tú quieres para el sistema operativo que necesites, ¿sí? Porque no es lo mismo que te digan para Linux que para Windows 10, que es diferente. O que te digan para Windows 10 y otro que te digan para Windows 7, no es lo mismo. Ah, y ahí viene el tema de los fabricantes, ¿no? Después de algunos añitos, empiezan a borrar estos softwares y cuando tú tienes una tarjeta controladora muy antigüita y quieres encontrar, te cuesta, porque ya al fabricante no le interesa tener estos drivers para estos dispositivos antiguos, porque según ellos ya no están vigentes y tiene otros nuevos que poner, entonces lo van sacando. Entonces, hay que tomar en cuenta, a mí me pasó con una portátil antigua que tenía una tarjeta inalámbrica, me estaba funcionando bien hasta hace 2 años con Windows 10, perfecto. Y luego le hice una actualización de Windows 10 y jamás volvió a funcionar mi tarjeta controladora de la inalámbrica, no que estaba dañada. No es, el error no es que está dañada, el error era que no podía instalarse correcto en ese sistema operativo. Entonces tenía que bajarme de versión para poder utilizar la tarjeta de inalámbrica, pero luego le busqué otra alternativa, ¿no? Me busqué un Bluetooth y ya, bueno, Bluetooth inalámbricamente para esa computadora. De todas maneras, me voy a esto. Los fabricantes de hardware tienden a darles un periodo de tiempo, ¿sí? Y cuando ese periodo de tiempo fenece, ellos lo van retirando los drivers o controladores de su sitio, pero es posible que lo encuentres en Google, en algún otro sitio donde todavía existe el driver o controlador. Y hay otros sitios que te cobran.
Hay que tener cuidado porque también te pueden cargar virus. Por eso el lugar más recomendado para descargar estos softwares, drivers o controladores es del fabricante. Ahora que tu PC tenga virus y se infecte el software es otra cosa, pero descargarlo seguro de un lugar seguro es del fabricante o de Windows o Microsoft. Microsoft también tiene para descargar algunos drivers o controladores y obviamente que si tu dispositivo es muy antiguo, este Microsoft no lo va a ver siquiera, te lo va a reconocer como error, ¿ya? Entonces ahí está. ¿Cómo logra la interconexión el sistema operativo para darle órdenes a los dispositivos que son hardware a través del software llamado driver o controlador? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Esto ha sido pregunta de examen muchas veces. Ok, lo más complicado ya estuvo. Vámonos a terminar ya. Bueno, estos son algunos conectores. Les había comentado que los dispositivos tienen ciertos conectores, ¿verdad? En la caja case, en la parte trasera, ahí están algunos de estos conectores. Este era lo que yo les decía. Antiguamente el teclado o mouse venían con esto que era el mini DIM, ¿sí? Este es un DIM y este es un mini DIM. Era un conectorcito diferente. Este sí iba directo. Era como que más directo. ¿Saben qué? Tú podías... si por ejemplo estaba tu teclado desconectado y tu computador ya estaba prendido, tenías que apagar el computador para conectarle este dispositivo, ¿sí? Porque si al encender no estaba conectado, no reconocía que lo conectes a medio cuando ya estaba encendido el sistema operativo, ¿ya? Entonces, este era un dispositivo distinto y trabajaba como que más rápido. Lamentablemente las portátiles ahora ya no traen este conector y algunas CPUs he visto o algunos tarjetas madres ya no traen este tipo de conector para teclado o mouse, ¿no? Todo lo han cambiado a USB, que sería este que está abajo. Este es un puerto paralelo. Este es, imagínense un cable así de ancho, con el conector así de ancho, ¿sí? Este era para impresoras. Bueno, este era el de, más que todo para juegos, ¿sí? Este puerto serial se utilizaba, miren, no recuerdo ya para qué, pero era muy similar a los dispositivos para videojuegos. Es que antes los videojuegos no eran USB, tenían también su entrada diferente, ¿sí? Esta es una de video, esta es de VGA, se le llama, es un conector de video, aunque actualmente el monitor no solo tiene este conector de video, tiene también el USB, no, no es USB, HDMI, ese es HDMI. Hay otro que se llama DVI también, que es medio parecido a este. Entonces, la de video ha variado mucho, ¿no? Actualmente se está usando todavía la VGA y otra que es HDMI, que es muy parecido a esto, ¿sí? Solo que es más ancho. Tenemos el de red, el RJ45, que es esta entradita que vieron, y los USBs que creo que está ya para todo, ¿no? Teclado, mouse, impresora, ¿sí? Todo está viniendo USB. El monitor, por la naturaleza que tiene, todavía no lo han reemplazado, pero el HDMI funciona bastante bueno, ¿sí? Viene con otras características mejoradas que el VGA, pero bueno. Aquí estos son dispositivos de entrada. Para mí el teclado, el lápiz óptico sí, el escáner también, el ratón también, el módem más que todos para mí de comunicación, pero pues si lo ponen ahí no estaría tampoco mal. Dispositivo de salida, creo que todos estos son conocidos, impresoras, eh, monitores, ¿sí? Escáneres y de entrada y salida al mismo tiempo, un monitor táctil, ¿sí? De almacenamiento. Bueno, a ver, hay que hacer un match aquí. Veamos el match. Ok, empecemos por el más conocido. Flash no está, ¿sí? No tiene flash. El flash no tiene. Cintas. Cintas, no han conocido ustedes las cintas, pero eran como esto, como las cintas en el cine antiguo. ¿Alguien ha visto películas antiguas? Esas cintas que era muy parecido también la cinta, ¿sí? Los CDs, bueno, creo que el único que podemos mostrar es este. Y DVD, muy parecido. Tenemos el disco duro, este. Este es un disco duro abierto. Es el disco magnético que les comentaba.
Fíjense, adentro viene varios platos, uno encima de otro. Varios CDs parecen, ¿sí? A cada uno se le llama plato. Son grabables en la cara superior y en la cara inferior. Por eso fíjate que no se ve muy bien, pero cada uno de estos platitos, acá se ven solo dos, pero cada uno tiene un cabezal para la cara superior, que es este, y tiene otro en la parte inferior. Entonces, acá hay dos discos, mínimo hay cuatro pinzas, ¿sí? Cuatro cabezales lectores y escritores. Cuando estamos grabando información, estas pinzas se mueven así, empiezan a moverse grabando información en formas de ceros y unos. En nuestra cabecita esa sería la mejor forma de verlo. Y cuando le decimos abrir un archivo, estos platos empiezan a rotar a través de este eje, ¿sí? Vamos a mostrarlo. ¿Ok? Este es un eje, empiezan a rotar los platos a grandes velocidades hasta ubicar debajo del cabezal la zona donde está la información que quieres leer, ¿sí? Entonces, por eso estos discos tendrían a dañarse con el movimiento. Vienen bien enganchados de la caja case, no es recomendable mover. Las portátiles con estos discos no hay que andar moviéndose cuando estás grabando porque esto está en movimiento y se daña, ¿no? Ahora, están autoprotegidos actualmente, ¿sí? Pero es normal que a veces al arrancar el equipo te diga que quieres reparar las zonas de disco porque ha habido un mal apagado o un apagado brusco. Cuando hay un apagado brusco puede haber que estos rocen las superficies levemente porque normalmente cuando él detecta un problema, como de corriente, por ejemplo, estos cabezales tienen una orden única, alejarse de las superficies de disco para evitar dañarlas por rozamiento. Entonces, en un portátil con estado sólido, sin embargo, el disco duro o el disco de almacenamiento, al ser ya chips de memoria parecidas a las memorias RAM, ya no tienen este problema de rozamiento, es decir, que soportan el movimiento bastante bien, ¿sí? Y estas son unas tarjetas perforadas, por si acaso, acá el que está agarrando él son tarjetas perforadas, realmente es el primer medio de almacenamiento conocido, ¿no? En la tarjeta perforada y la cinta, ¿no? Son los más antiguos. Bueno, acá está el sólido que les había comentado. Este es un disco abierto, este es un sólido abierto. Miren, chips de memoria. Cada una parece una memoria RAM, ¿sí? Chips de memoria. Ahí está. Pues esa es la diferencia en el sólido. Acá hay un movimiento de cabezal. Si alguien tiene un abuelo, seguramente en casa del abuelo van a ver que tienen tocadores de música, ¿no? Se le llamaba toca, tocadiscos, le decíamos. Tocadiscos, sí, correcto. Los tocadiscos son parecidos a estos. Y de repente hasta tú has tenido la experiencia que el abuelo te dice, ponlo en la pista 5, ¿sí? Entonces tú tenías que contar acá, había unas circunferencias blanquitas porque los discos eran negros y bien gruesos. Y tú contabas 1, 2, 3, 4, 5 y en la pista 5 estaba de repente su música, ¿no? Ya sabían qué pista. Entonces esto tú manualmente podías agarrar la pinza y ponerlo en la pista que querías tocar. Sí, era otra forma. Actualmente utilizas unos botones, ¿no? Para ubicar la pista en la que quieres, de la música que quieres tocar. Bueno, ahí está. Dispositivos de comunicación, habíamos hablado de los modem, el modem interno que está como que en desuso, la tarjeta de red, la tarjeta de red, como me conecto a una red, eh, si mi computador eh, está en una zona donde hay una configuraciones de red, mi tarjeta de red va a tener un cable de red que no solamente me va a permitir conectarme con otras PCs, sino también salir a la WAN, al Internet, que era el objetivo del modem, ¿no? Antiguamente. Esta es una conexión a través de Bluetooth, la inalámbrica, ¿sí? Estamos viendo por acá un dispositivo de comunicación muy conocido que es el switch. Este es, este es como un aparato a través del cual le van a llegar, fíjate, cada uno de estos es parecido a esta entradita, ¿sí? Este, por ejemplo, viene con un número de puertos. Por ejemplo, me parece que aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10, 24, 48, ¿sí? Su marca es de Link y tiene 48 puertos. El switch es un dispositivo de comunicación al cual le va a llegar
todas las conexiones de red del lugar en el que se encuentra. Fíjense que de acá va a salir un cable. ¿A dónde va a ir ese cable? No sé si por piso, si por un canal escondido, pero ese cable está yendo a algún lugar. ¿Y dónde está yendo? A algún switch. Porque el switch concentra a todos estos dispositivos y hace posible de que se vean entre sí. ¿Sí? Y si estos dispositivos deben salir a la WAN, este switch lo va a propiciar porque el switch va a estar conectado seguramente a la WAN, ¿sí? A la internet me refiero. Entonces, el switch únicamente sirve, sin embargo, para interconectar y permitir que entre ellos compartan, ¿sí? Este es otro que es más parecido al G-Point que te dan en casa, ¿sí? Un router, ¿ya? De hecho, tal vez el proveedor te ha dicho, este es tu router y tal vez tenga estas antenas o tal vez no lo tenga. Normalmente el que te dan los de tu proveedor de internet te da como objetivo de que sea para recibir el internet en tu casa y tú de ahí distribuyas el internet, ¿cierto? A tus dispositivos inalámbricos o cableados también, como a tu computador. Pero el router, a diferencia del switch, no solamente concentra, acá atrás en su parte trasera tiene parecido a esto para concentrar conexiones cableadas e inalámbricas. Esa es la diferencia. Este solamente es cableado. Este es cableado e inalámbrico. Su más grande fuerte es ser inalámbrico, por si acaso. Por eso es la diferencia. Ahora, el router es el que normalmente es el que nos ponen en casa los proveedores de Internet, porque ellos son capaces de recepcionar perfectamente la señal de afuera para distribuirla internamente dentro de casa. O sea, es que es un poquito, es un como un switch más inteligente. El switch no tiene esa propiedad. Él solamente puede recepcionar y compartir, pero no va a ser un trabajo administrativo como puede hacerlo el router. ¿Ya? El router puede distribuir o balancear un poquito la carga que va a distribuir de la señal de internet que te llega, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de internet, normalmente nos hablan de router. Cuando nos hablan de conexiones de red, para compartir datos o recursos nos hablan de switch. Entonces, ¿qué pasa en un centro de cómputo? Cada computador tiene un cable que le llega a algún switch y el switch está conectado a algún router. ¿Para qué está conectado el switch a un router? Para que el router le dé internet a los equipos que están conectados al switch. ¿Ok? Esa es la forma más o menos en la que trabajan en el laboratorio. Entonces, esta es una solución de una red inalámbrica. Por acá está la WAN externa, la WAN es el Internet, y bueno, a través de algún medio, fibra, no sé, o conexión de cable, TV cable, etcétera, le llega al router, ¿sí? Y el router es capaz de inalámbricamente o por cableada distribuir a otros medios. Acá, por ejemplo, hay dos cables de cada PC saliendo uno hacia el router. Este es mi caso, en casa yo tengo así, ¿sí? Y luego todos los demás, miren, este no se ve, pero tiene el Wi-Fi ahí. Este también no se ve, pero tiene otro Wi-Fi. Miren, este router le está dando otro router también, ¿sí? Inalámbricamente. Pero bueno, eso es para, no sé si han ido alguna vez por la feria, etcétera, les dicen, ¿no? Expandir la señal. Normalmente esto es para expandir la señal. O sea, el tema del inalámbrico es de que tiene un número de metros a los cuales llega bien. En casa de repente cubre un departamento, ¿sí? Pero si quieres expandir la señal a que le llegue a más distancia, se utilizan estos llamados repetidores, ¿no? Entonces el repetidor recibe esta señal buena y puede replicarla casi idénticamente buena. Digo casi porque no lo hace al 100, ¿sí? Ya es un repetidor y va degenerando la señal, ¿ya? Igual es una solución también, ¿ya? Y bueno, ahí está. Ahora, en las empresas normalmente tienen dos. Tienen la red cableada e inalámbrica, ¿sí? Para cableada, para lo que es interno, importante. Y inalámbrica a veces solo para el internet o cuando se baja la cableada porque hay un problema o error o falla en algún dispositivo de comunicación, se conectan vía cableada, vía inalámbrica, o sea, es como un backup, ¿sí? Un backup significa un respaldo, ¿ya? Falla una, pueden ir con la otra, falla la otra, pueden ir con la otra. Entonces, eso hacen algunas empresas. Bueno, vamos a acabar ahora con este tema de las redes que hemos estado hablando ya un poquito, el concepto de una red.
Es básicamente, está constituida por dos o más computadores. Tú en casa puedes poner en red a través de tu router o GPOINT tu celular con tu computador, tu impresora. Yo creo que esto ya lo han hecho muchos del celular, mandar a imprimir a una impresora que está en casa. Y esto lo han hecho porque la impresora está conectada inalámbricamente al router. Tu celular está conectado inalámbricamente a tu router. Como están conectados a través del router, la impresora y tu celular, tú puedes desde tu celular mandar a imprimir a tu impresora. Entonces, por eso dice que una red se constituye por dos o más ordenadores o dispositivos, vamos a decir, que comparten recursos, hardware, en este caso una impresora, ¿sí? O se puede compartir ficheros también. Yo puedo compartir un archivo en mi celular y cualquier PC que esté en la misma red pudiera tener permiso de mínimamente leer esos archivos o copiarlos. El objetivo de la red es principalmente compartir dos cosas, datos y recursos, ¿sí? Ese es el objetivo de la red. Ahora, existen muchos tipos de red. Yo estaba hablando de WAN, es la Wide Area Network, es la red más grande a nivel mundial que puede existir. Por ejemplo, las redes de teléfono son WAN, ¿sí? El Internet también es WAN, ¿ya? Entonces, es la red más grande a nivel mundial que puede existir. Un poquito más baja está la metropolitana, la MAN, ¿sí? Este puede estar en una ciudad completa, la de Santa Cruz, por ejemplo, ¿sí? La Campus Area Network, esta es más como la que se estilaba tener en el módulo universitario. Hubo una época donde todo el campus estaba interconectado a través de unas grandes antenas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco costoso y actualmente ya no es así o está reducida. Pero una CAM es como una red más pequeña que la MAN, puede abarcar una ciudadela pequeña como el campus universitario que nosotros tenemos. La LAN, esta es más común en lo que son las empresas, un edificio, un piso, un departamento, tu casa puede ser una LAN, es donde está geográficamente las computadoras muy cerca, ¿no? Entonces, LAN. Normalmente algunas veces dicen, hay falla de la LAN, dicen, ¿no? Entonces quiere decir que está fallando la red y no te puedes conectar de repente entre computadores. La ham es un poco más pequeñita, Home Area Network. Esta es más de casa, ¿sí? Esta es más, como le dicen, más casero, ¿sí? Es la que tú puedes armar cuando te conectas al router de casa, ¿no? Desde tu celular, ¿cierto? O de tu impresora, esa redcita que habíamos hablado con el router, que lo puedes armar sin ningún problema, porque simplemente habría que compartirlo, ¿ya? Es una ham, ¿sí? Bueno. Ahí están las clasificaciones y vamos a finalizar con las características. Las redes se caracterizan principalmente por estos tres aspectos. Vamos a un minutito. Ok, uno es la topología, cómo están organizadas físicamente los equipos que se están conectando, ¿sí? Vamos a verlo más un momentito. Ahí la bus, la estrella, el anillo, etcétera, ¿ya? Son la forma física en la cual están organizados los computadores que se están conectando. Topología se refiere a eso. Protocolo se refiere al lenguaje, las reglas, ¿sí? Las reglas que deben seguir para poderse interconectar. Entonces, existen varios protocolos de comunicación, por ejemplo, la Ethernet, que es para la red local que se utiliza mucho, la otra es Token Ring, etcétera. Entonces, protocolo más o menos se refiere al conjunto de reglas y señales de esa red que se está organizando. Ahora, los protocolos son muy estándares. Les comento que tú puedes tener un computador con sistema operativo Windows y otro computador con sistema Macintosh o Mac OS, otro computador con Linux y ellos se van a igual interconectar de manera transparente. Es porque tienen los mismos protocolos de comunicación, ¿ya? La arquitectura también tiene que ver, se refiere a la combinación hardware y software que definen los equipos que se están conectando, ¿ya? Normalmente se usa la arquitectura cliente-servidor, sobre todo, por ejemplo, en una empresa donde existen muchos computadores que quieren acceder a Internet. Ese es un caso típico. No les puede dar, ¿no? No se les puede dar a cada uno un G-Point.
para que cada uno acceda a Internet. Lo que se hace es conseguir un G-Point con un ancho de banda bueno y ese G-Point se lo conecta a un servidor, bueno, a algún equipo de comunicación y en el fondo o un servidor, ¿sí? Un servidor es un computador con buenos perfiles para administrar, ¿sí? La conectividad de los demás computadores. Entonces, ¿qué es lo que hace? El G-Point va conectado a un servidor que es un computador central con buenas características de hardware, ¿ya? Y ese servidor se lo conecta al switch, ¿se acuerdan del switch? Para poder llegar a la red. Los otros computadores están conectados a ese switch, por lo tanto, cada computador al estar conectado al switch, en el fondo está conectado al servidor, ¿cierto? Y el servidor sí tiene conexión a Internet, entonces el servidor les va a compartir el Internet a todos, ¿ok? Entonces eso es lo que se estila hacer. Entonces cuando hablan de la arquitectura cliente-servidor se refiere más o menos a esto. Está en una arquitectura donde hay un elemento central llamado servidor que les va a dar servicios a otros equipos terminales para diferentes cosas. El caso del Internet es uno muy puntual, ¿ya? Y bueno, de esto lo que vamos a hacer ahora es especificar un poquito lo que son los nodos y los servidores. Ahora, los nodos es lo que normalmente se denomina a cada computador o dispositivo, porque una impresora puede ser un nodo también, ¿ya? Cada elemento o cada dispositivo que está en la red, ¿ok? Y el servidor es un equipo normalmente computador con buenos recursos para propiciar que se le dé servicios a los famosos nodos. El caso del servicio de Internet que se le da a los nodos es el más común que se hace, pero no es el único, hay otras cosas más. Sobre las topologías, acá vamos a ver, esta por ejemplo es la topología bus que no se utiliza ya mucho. Es una topología tipo lineal donde, por ejemplo, si este PC, a ver, si este PC quiere conectarse con este otro PC, tiene que ir a través de este cable conectado, miren, y para llegar al otro tiene que pasar por este punto y llegar acá. Si hay un corte por acá, si aquí hay un corte o un error por este punto, de aquí no puedo llegar acá. Entonces eso se refiere lineal, ¿sí? La topología anillo es una idea ya de manera de circunferencia, ¿sí? Es como una circunferencia donde ya tenemos otro contexto. Como no está la gráfica, ahí más o menos lo voy a simular, ¿sí? Ahí en la otra vamos a observar que si bien tenés nodos que se quieren conectar, acá hay otra figura, ¿no? Fíjate que si, por ejemplo, de esta PC quiero ir a esta, no lo puedo hacer así directo. Tengo que ir a esta, a este punto del nodo, a este punto de conexión de ese nodo y de ahí recién voy a poder llegar ahí. O sea que es un poquito más redundante. ¿Por qué? Porque no solo tengo este camino. Si hay una falla en este punto, no solo puedo tomar ese camino, también puedo tomar este otro camino. Miren, ahí, ¿sí? Pero es así. Por eso se llama circunferencia. Se entiende que en el camino, por esta zona, debió haber otro nodito también. Si no había, tiene conexión directa, pero si aquí había otro nodito, paso por ese y recién llego al otro. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, como que en la anillo tenés doble forma de llegar a otro punto. Lo puedes hacer por izquierda o por derecha. Ese es su ventajoso, ¿no? No como en la bus, por un solo vía, ¿sí? Por un solo camino. En el anillo puedes ir por izquierda o por derecha para llegar al otro lado. Bueno, esas son las topologías. ¿Vieron la forma de organizar los equipos que se van a conectar en la red? Sí, ahí está, ring, es anillo. Y tenemos la que actualmente utilizamos, la Start o la estrella. Esta tiene en el centro un equipo concentrador, ¿sí? Un equipo de comunicación que se llamaba antes hub nada más. Actualmente se usa switch, ¿sí? Eh, bueno, está simulando ser un hub, un switch. Y miren, todos absolutamente se conectan a él. Y este equipo de central
es el que va, si por ejemplo queremos que tengan internet las computadoras, ese equipo central se va a conectar físicamente a lo que llamábamos nosotros un router, ¿sí? Ese ya sería un router, por ejemplo. Es la que actualmente se usa, ¿sí? Y aquí está el switch o hub, ¿sí? Creo que ahora con esta gráfica ya está más claro, ¿no? Estaba un poquito ambiguo hace un momentito, ¿sí? Cada computadora a través de la red inalámbrica o cableada va a llegar al switch o hub y este va a llegar al router para darles el servicio de internet, por ejemplo. Ahora, el switch es cableado, ¿sí? El switch es cableado. Si se quiere conectar inalámbricamente los computadores, un switch no te sirve. Tendrías que tener un router. El router es capaz de concentrar inalámbricamente varios computadores. Tiene un límite también. 100, 200, viene alto normalmente el número. A no ser que sea un router de casa, viene para 20, 30 dispositivos. Tiene su límite. El switch es para que sea a medios cableados solamente. O hub. Hub creo que ya no se usa mucho. Switch sería en realidad para cableado y router para inalámbrico. Ahora, cuando nos referimos a conectado a Internet, normalmente cuando nos traen a casa el dispositivo que nos va a permitir la conexión, nos hablan de router, ¿sí? Yo prefiero que a este, para no confundir, le llamen G-Point, ¿sí? Es su nombre más correcto, se le llama G-Point. Entonces ellos te ponen un G-Point que hace de router, por eso te dicen el router, ¿sí? Un G-Point que pueda ser del router y que ese te permite salir ya a la WAN. Ese tiene su cable que va a una fibra óptica o que va de repente a un cable de la conexión al TV cable o a un ADSL, bueno, dependiendo de la tecnología que te están ofreciendo, ¿sí? Entonces, ahora ya está más claro cómo es la salida, ¿sí? Entonces, tú en casa tenés solamente esto, ¿sí? El que está al medio, que en el fondo es un G-Point o router, el que viene con las propiedades de router, por eso te conectas, ¿ya? Pero en una empresa normalmente esta es la figura, cada PC va a un switch por cableado y ese switch está conectado al G-Point para lograr la conexión. Ahora, eh, si hay un servidor, si hay un servidor también, acá se podría poner al medio, el switch está conectado al servidor y el servidor está conectado al G-Point. Sí hay esa figura también, ¿ok? Pero se le llama estrella en el sentido de que los computadores están conectados a un único concentrador central, que puede ser alguno de estos. Recuerden la diferencia entre router y switch. El switch es para conexiones cableadas. El router es para conexión inalámbrica, ¿sí? Entonces, en las empresas van a ver que los routers son distinguibles porque están en las paredes con unas antenitas, ¿ya? Y es para conexión inalámbrica. Y el switch normalmente no lo ven porque está encerrado en una caja negra llamado rack y normalmente está escondido ahí porque hay un montón de cablecitos llegando a él de manera bien organizada, ¿ya? Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Esas serían las principales topologías de red que existen en nuestras, eh, en nuestro ámbito general, ¿ya? Con eso ya habríamos concluido lo que es el tema número 2 y no sé si hay alguna pregunta para concluir. Bueno, he visto algunas preguntas que han hecho en el chat eh, puntualmente. Vamos a ver si es que no los escucho. Ok. Bien. Han hecho unas preguntas de la plataforma y sí, cada tema tiene su autoevaluación. Lo tienen que hacer. Tienen para hacer hasta 3 veces. Límite para hacer hasta antes, un día antes del parcial 1. ¿Se entiende? Si estamos en el capítulo 2 ahorita, significa que ya tienen un diagnóstico que hacer y 2 autoevaluaciones. Muy rapidito lo voy a compartir porque esto se ha hecho muy repetitivo. No estoy segura qué pasa con las preguntas. Los videos, acuérdense, ya no los estoy grabando regularmente, entonces tienen que estar más atentos a clase, ¿ya? Acá vamos a entrar a virtual. Un minutito. Ingreso y ahorita lo comparto. Otra vez está bajada la página. No estoy segura por qué hay tanto problema con la página. Siempre está con fallas.
Voy a entrar hoy al E1, pero el modo 4 es lo mismo, ¿sí? Ok, aquí estoy en la página, bien lento está. De que me permita entrar al E1. Está mal la página. Ya, estoy entrando al grupo E1, que es lo mismo que el modo 4. Miren, aquí grilla por grilla, esa es la señalética. Estoy en grilla 1, información general de la materia. Es que ahí, después que entres a carpeta pedagógica y navegues en los enlaces, navegar significa entrar a mirar cada punto. Si hay un video, no tienes que verlo completo, solamente entrar, hacer clic, me refiero, y ahí tienes tu cuestionario de diagnóstico. Son preguntas que hay que responder de conocimiento básico. Podés hacerlo hasta 3 veces. ¿Ya? Si la nota que te sale, porque ni bien terminas, te da una nota, no te satisface o crees que puedes mejorar, le puedes hacer hasta 3 veces máximo. Ahora, aquí, después de información general de la materia, la siguiente grilla dice unidad 1. Entonces entras a unidad 1, lo mismo, tienes que entrar al tema, navegar en los enlaces y de ahí recién se te va a habilitar la autoevaluación. Noten estos mensajes. No puedo entrar, dice, a esto porque no he hecho el cuestionario diagnóstico. ¿Ya? No puedo entrar a autoevaluación 1 porque no he entrado a introducción a la informática, que es el tema anterior. Entonces tienes que hacer clic ahí y navegar en el tema 1 para poder hacer la evaluación del tema 1. Navegar no significa verlo todos los videos, significa clic, clic, ¿sí? Lo ideal sería que los vean, ¿sí? Pero ahí ya eso depende de ustedes. Y lo mismo, la autoevaluación va después de cada tema, equivalen a prácticos. ¿Te acuerdas que tienes una ponderación de prácticos y talleres? Todo esto va ponderando eso, ¿ya? Entonces creo que con eso respondió las preguntas que he leído en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiere. La ROM, voy a empezar a responder algunas preguntas. La ROM es la memoria de solo lectura, esa es su traducción al inglés, al español, Reading Only Memories, como se llamaba. La conocemos hoy en día como BIOS, ¿ya? Basic Input Output Memory. En el fondo es una memoria con un programa incorporado para reconocer y testear el hardware, para propiciar que se levante el sistema operativo que tiene cargado en disco duro, ¿ya? O para propiciar que levante un sistema operativo válido. Eso es lo que hace la BIOS. Entonces, sin ROM tampoco va a funcionar tu computador porque ella es la encargada de hacer el paso 1, testeo de hardware, paso 2, levantar al sistema operativo desde la unidad de almacenamiento a memoria RAM, ¿sí? No sé si hay algo más. El práctico todavía no está. Disculpe, ingeniera, la pregunta de que hay que ir al mercado, al chiriguano, ¿va a estar Ah, en el sí. práctico? En el práctico va a estar explicado. Solamente les he ido diciendo que ni bien lo reciban van a hacer, ¿ya? El práctico, la siguiente clase va a estar activa y tienen, obviamente, pues unas 2 semanas para hacer. ¿Listo? Así. Ok, entonces el sábado se va a activar el práctico para que vayan investigando y de a poquito, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces con eso concluimos el día de hoy y nos vemos el día sábado, ¿ya? Los días lunes, sobre todo, por favor, siempre nuestro horario de ingreso va a estar así como unos 15 minutitos recorridos. Prefiero esos 15 minutos para preparar lo que es la clase y que todos arranquemos. Si no me equivoco, te deja el Zoom conectarte antes, pero yo ahí les digo, ¿no? 7:15 iniciamos, máximo, ¿sí? 7:15 iniciamos. Entonces tienes que prepararte para que a esa hora ya estamos en clases, ¿listo? Y por ahora estamos trabajando sábado y lunes siempre porque estamos un poco atrasados con la materia. No hay todavía prácticas presenciales. Déjenme averiguar cuándo más o menos vamos a tener ya laboratorio, sala de cómputo para las prácticas, pero por el momento no las necesitamos tampoco. Las necesitamos en la tercera parte de la materia, ¿ya? Entonces con esto nos vemos el sábado. Pasen buenas tardes y vayan nivelándose hasta las autoevaluaciones. Con eso tienen que avanzar para que el sábado ya les pase el práctico que tiene que ver con estos temas, ¿ya?
Hasta luego, ingeniera. Luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera. No, Hasta luego, ingeniera. Luego, ingeniera.